¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 17 de agosto del 2024, con ocasión al segundo y último encuentro tecnoformativo de la Unidad Curricular de Instituciones Políticas y Constitucionales. Bueno, la clase pasada observamos y vimos algunos principios en cuanto a lo que son las instituciones en general. Dijimos que las organizaciones como tal tienen tres elementos definitorios, como son la organización, el beneficio y el tiempo. La organización, que es una estructura que articula el trabajo de un número de personas en función de objetivos que trascienden en todo caso el interés personal. Son siempre colectivos, jamás individuales. Beneficio, la institución se crea y siempre se justifica porque se propone generar beneficios sociales, preservar la convivencia en paz, resolver conflictos, cuidar la estabilidad monetaria, entre otros aspectos. Y el tiempo, por supuesto, pues las instituciones conquistan carácter cuando sus frutos están acompañados por el transcurso del tiempo. Igualmente observamos en la clase pasada lo que son netamente las instituciones políticas y dijimos que eran los organismos que diseñan, regulan y hacen cumplir las leyes de un país o una región. El servicio público que deriva de estas instituciones está dirigido a qué específicamente, a velar efectivamente por las conductas y costumbres elementales para una sociedad. Igual, una institución, pues una entidad que regula aspectos fundamentales de la vida colectiva. La institución sobrevive a los seres humanos que la habitan en un momento dado. Igualmente, las instituciones políticas también se caracterizan por ser trascendentes, perdurables, estables y brindar continuidad jurídica en una sociedad. En general, pues el objetivo de las instituciones políticas va encaminado hacia el orden social y la justicia, son uno de los fines que persiguen pues dichas instituciones en toda sociedad. Todo régimen político, sea democrático, dictatorial, pues en todo caso busca preservar el orden a través de sus instituciones políticas, coercitivas y jurídicas. Igualmente, según la UNESCO en 1948, indica que las instituciones políticas pues guardan cierta relación con los aspectos de orientación y prosecución de la estabilidad social y de la sociedad que, en fin, pues debe preservar así su mismo su evolución. A medida que la sociedad avanza, pues también evolucionan diferentes instituciones. ¿Cuáles son las características de las instituciones políticas? Hablábamos que tenían una participación efectiva, una libertad de expresión, una información alternativa, una autonomía para asociarse, una inclusión ciudadana, y demás. En cuanto a las funciones de las instituciones políticas, dijimos que dentro de sus funciones era condicionar y regular la vida política, partiendo de los preceptos efectivamente de igualdad, equidad y justicia, atendiendo que a la justicia es dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde, y a la equidad dando a cada quien lo que corresponde según sus características propias del ser, esa individualidad. Por otra parte, pues también una de sus funciones en las instituciones políticas es cumplir los objetivos propuestos, trazando esos planes en el desarrollo de la convivencia, de la economía, la política, lo social y garantizar en todo caso su efectivo cumplimiento en el tiempo. Igualmente, pues otra de sus funciones sería satisfacer las necesidades sociales. Lógicamente que en toda sociedad hay sectores vulnerables. Es función de las instituciones políticas y públicas, pues buscar esos mecanismos para que todos los habitantes de un país o región puedan satisfacer las necesidades y de esa manera tener una vida digna. Igualmente ejercen el control social. Recuerden que el control social tenemos un control social formal y un control social informal y que el control social en sentido general es el entendido como el sistema de normas que regulan la vida de una nación y las instituciones que están facultadas en todo caso para restablecer el orden bajo cualquier circunstancia. Igualmente, en su obra, el francés Michael Foucault indicaba que el control social es como un panóptico. Recordemos que lo que es un panóptico es una construcción cuyo diseño hace que se pueda observar la totalidad de su superficie interior desde un único punto de vista. Pudiéramos asemejarlo también a los búhos. Los búhos giran su cabeza 360 grados teniendo una vista holística de todo su contexto. Igualmente, pues ese pudiera asemejarse al control social. También señalamos parte de lo que son los ejemplos de las instituciones políticas y dijimos que podía ser jefe de Estado, jefe de gobierno, las cortes, los tribunales de justicia.
En definitiva, pues bueno, eso fue lo que brevemente reseñamos en la clase pasada y dijimos que hoy pues íbamos a ver un poco de lo que eran las instituciones ya constitucionales como tal, ¿no? Bueno, las sociedades como tal pues requieren de una estructura que las sostenga y les permita desplazarse en ese entramado institucional privado y público. ¿Verdad? En tal sentido, ya habiendo analizado lo que son las instituciones en general y las instituciones políticas, hoy nos enfocaremos un poco a esa parte de las instituciones constitucionales y para ello iniciaremos con los principios constitucionales porque van de la mano engranado con estas instituciones, que se refieren en todo caso pues a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo ordenamiento jurídico. Pueden ser llamados también como principios fundamentales. Estos principios funcionan como las directrices esenciales de todo el sistema de orden sociopolítico de una nación y tienen fuerza vinculante. Por lo tanto, cada una de las leyes, reglamentos y normas que se redactan en una determinada sociedad tienen que contener o respetar estos principios garantes del pacto social entre los ciudadanos y el Estado. Los principios constitucionales inciden también en la determinación de las libertades individuales y colectivas y en la regulación de la participación social y en los límites de actuación de los entes de gobierno. Además, en todo caso, de servir de marco para la redacción de las leyes de Estado, los principios constitucionales son necesarios para interpretar aquellas áreas en las que existan o puedan existir ambigüedades o vacíos legales, de manera que se resguarden los derechos garantizados por la Constitución. Cada país establece sus principios constitucionales de acuerdo al universo de valores que fundamenta su cultura. Esto puede decirse que deben existir diferencias visibles al comparar las diversas constituciones de cada país. Sin embargo, en los países que se consideran democráticos existen principios comunes, lo que permite que estos países se asocien en organizaciones internacionales que representan tales principios. De esta manera, los principios constitucionales o fundamentales tendrían que garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales y finalmente los derechos colectivos y ambientales. Recuerden que cuando hablamos de derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que se encuentran positivizados en la Constitución de cada país. ¿Cuáles son los ejemplos de los principios constitucionales? Bueno, entre los más principales o los más importantes principios constitucionales de un Estado de derecho se encuentran o se consideran los siguientes. La sujeción a la ley es el principio que expresa que el orden social está sometido a las leyes y no a las personas, independientemente de su autoridad, lo cual un principio abarca o implica lo que es el principio de la igualdad ciudadana. La limitación del poder es el principio que pone en todo caso límites al poder del Estado. El Estado no puede hacer nada que no esté expresamente indicado en la ley. Solo puede actuar en aquello en que la ley establece facultades para eso. Así este principio, pues lógicamente se complementa con el anterior, que es la sujeción a la ley. División de los poderes del Estado. Cada constitución, para garantizar el equilibrio y la justicia social dentro del Estado de Derecho, debe definir la separación de los poderes del Estado. Normalmente esto se estructura en tres: poder legislativo, judicial y ejecutivo. En Venezuela tenemos 5 poderes. Otros principios constitucionales comunes son los principios de igualdad, implícito en el principio de sujeción a la ley, responsabilidad, independencia judicial, motivación, que es la justificación en todo caso de los actos legales, y seguridad. Igualmente es oportuno destacar un poco o parte de lo que es la teoría de la Constitución y el derecho constitucional, que es la disciplina que estudia y ordena las cuestiones que nos planteamos aquí. Y es el derecho constitucional en su manera, como pudiera decirse, pura. Dos conceptos son claves para extender este aspecto y son la unidad y la totalidad. Hay un solo orden jurídico que es una totalidad en lo cual da pues el sentido a todas las partes. Ese orden jurídico lo
encontraremos en qué, en normas de conducta, normas de organización, las cuales no se refieren solo a las estructuras, sino a los recursos y procedimientos para hacerlas cumplir. El Estado como tal es la unidad de poder que garantiza la convivencia pacífica y la vida histórica de un grupo humano. Para lograrlo, pues lógicamente debe reglar quién ejerce el poder, con base en qué principios y cuáles en todo caso serían los métodos. El, el derecho constitucional, al definir esos principios y organizar las relaciones entre el Estado y la sociedad dentro del mismo Estado, pues sintetiza las intenciones o las tensiones que pudieran existir entre las normas y la realidad social. Diversos autores, entre otros como García Pelayo, lo explica de esta manera. Él indica que con ello no se penetra en la esencia de tal derecho. Lo que exponemos es una relación funcional, más no un concepto sustancial. Igualmente que en cualquier caso, el derecho constitucional no se agota con el sistema de competencias, sino que forman parte del mismo, de una serie inclusive de factores irreducibles a la precisión de un sistema. E igualmente que el derecho constitucional, como todo derecho, no es la pura norma, sino la síntesis de la tensión entre la norma y la realidad con la que se enfrenta. Siendo así indiscutible, pues también aquí es necesario abordar un poco de esa historia, ¿no? La influencia del pensamiento del siglo XVIII y las grandes revoluciones liberales, entre ellas, pues bueno, el derecho constitucional como disciplina autónoma aparecería en todo caso bien entrado en el siglo XIX tras la aparición del Estado constitucional, cuando la tratadística pues pierde la radicalidad polémica y se les considera como la forma definitiva de convivencia política. Sus antecedentes pues se remontan, como todo, en Grecia y a Roma, en la antigüedad y en la Edad Media. En la tradición, pues, lo que forma parte de la tradición inglesa del Fundamental Law, se atribuye, pues, influencia también gala. Enrique VIII, monarca entre 1509 y 1547, la esgrimió en su absolutismo, pero durante la misma casa de origen galés, se aceptó, pues, también el Common Law, cuyos principios, pues, prevalecen sobre los dictados del Parlamento y del Consejo del Rey en la República de Augulorum en 1583 aproximadamente, ya en el periodo lo que se llama isabelino. Sir Thomas Smith hace una relación de las instituciones inglesas y su funcionamiento. La noción jurídica de las leyes fundamentales pues tiene raíz francesa, son el principio unitario de la comunidad política y bueno, aquellas leyes a las que el Estado debe su existencia y cuya destrucción significaría pues el Estado mismo, en coincidencia con la doctrina del naturalismo racionalista, que es una perspectiva en todo caso más amplia. Hay otras leyes fundamentales, inclusive tácitas y expresas en el decir de otro de los renombrados investigadores para esa época, como así las cosas, pues se expresa que en la formación del derecho constitucional moderno también contribuye la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, que es muy conocido por nosotros los abogados, que describe pues la Constitución inglesa, así como los debates constitucionales en las colonias inglesas de la América del Norte, que se independizan y en Europa, señaladamente pues en la parte de Francia, ¿no? La etapa pues se caracteriza por ser su carácter de dirección polémico antiabsolutista propio de las contiendas políticas de su tiempo y su foco pues está dirigido a la división de los poderes, los derechos individuales, la representación y forma del Estado, principalmente en cuanto al federalismo. Así las cosas, con la simplicidad del Estado absolutista contrasta pues también la complejidad del Estado constitucional. La aparición de las constituciones escritas es un hito indiscutible. Inclusive pues podemos hacer referencia a la de Estados Unidos de 1787, a la primera francesa en 1791 y a la venezolana en 1811. Ahora bien, repasado cómo ha sido ese proceso de evolución histórica de las instituciones constitucionales, se desprende que forman parte pues del derecho constitucional y este es el conjunto de normas que a su vez establece los principios fundamentales del Estado. Asimismo define el sistema jurídico o político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. La fuente del derecho constitucional, en este caso,
y sujeto de interpretación y aplicación es la Constitución. Esta es la norma primaria y fundamental de los estados. La Constitución se encuentra dentro de la jerarquía de las normas en la primera posición. Eso es indiscutible. Es decir, que ninguna otra norma, aunque sea internacional, puede vulnerar los principios establecidos en la Constitución. En suma, todas las demás normas deben ser conformes y se derivarán de la Constitución, que es la norma suprema. Las principales características de este derecho constitucional es un derecho del que emanan normas de derecho público, entiéndase por derecho público el conjunto de normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado con organismos de la administración pública. Limita las actuaciones del Estado a través de los poderes, dota a los individuos de los derechos fundamentales y establece garantías básicas para los ciudadanos. Igualmente, pues las formas de elaboración y modificación de las normas de derecho constitucional son más rígidas que las correspondientes al resto de las normas. Por otra parte, pues bueno, el derecho constitucional establece un control de la constitucionalidad sobre el resto de las normas. Esto sirve para que ninguna de ellas entre en contradicción con lo establecido en la Constitución. Y eso forma parte de lo que hablábamos, o de lo que ustedes saben del control difuso y del control concentrado de la Constitución. Cuando una norma procedimental colide con una norma constitucional, debe prevalecer la norma constitucional sobre la norma procedimental. Se aplicaría el control difuso de la Constitución, se desaplicaría la norma procedimental y en todo caso se notificaría en el caso de Venezuela, pues al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional que va a ejercer el control concentrado para verificar si efectivamente esa desaplicación de esa norma procedimental pues da cabida y fue efectiva, efectivamente porque hay una colisión de una norma procedimental con una norma constitucional. El derecho constitucional pues también tiene un tribunal específico, en el caso de Venezuela, la Sala Constitucional, que se encarga de los asuntos que violan la Constitución y de las interpretaciones de la misma. En conclusión, ya pues finalizando la clase, pues estas clases son cortas. Las instituciones políticas y constitucionales pues se encuentran engranadas y son necesarias para la convivencia armónica y pacífica del hombre en la sociedad. Es necesario para el hombre en sociedad efectivamente que tenga instituciones políticas y constitucionales determinadas y estructuradas, donde establezcan pues los marcos regulatorios en cada una de ellas y que efectivamente pues cumplan un rol. Ese rol pues va dirigido siempre al desenvolvimiento de la sociedad, al desenvolvimiento del hombre en esa sociedad y que ese desenvolvimiento pues sea armónico y pacífico, que se estructure y que se desarrolle en todo caso con base en las necesidades de la sociedad. La sociedad avanza, las necesidades avanzan y lógicamente las instituciones tienen que avanzar conforme a ese cambio de la sociedad. Bueno, así las cosas, con esto concluimos el segundo y último encuentro tecnoformativo de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Les recuerdo que las calificaciones ya están en el aula virtual y en el portal de estudiantes y ante cualquier inquietud, saben que se pueden comunicar conmigo a través del aula virtual o a través de mi abonado telefónico que se encuentra en el plan de evaluación. Fue un gusto haber sido su facilitadora y compartir estos espacios externos formativos, como indiqué, de su mano o de la mano de su casa de estudios del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego. Gracias.